En esta ocasión vamos a hablar del tema regresión lineal múltiple. Vamos a presentar la sesión completa en Excel. Vamos a hacer la matriz de correlaciones. Vamos a hacer la regresión por pasos usando el método de eliminación posterior para encontrar la ecuación de regresión lineal múltiple y vamos a hacer un análisis de regresión. Comencemos. En pantalla tenemos una tabla en donde presentamos 9 principales compañías en el 2011. Y bueno, estas 9 compañías son las primeras 9 de un total de 500 empresas que se publicó en la revista Expansión de fecha enero de 2011. Tenemos aquí que las ventas es la variable dependiente o variable respuesta y las variables activo, pasivo, patrimonio y número de empleados son las variables independientes o variables predictoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a la pestaña de datos y aquí vamos a hacer clic en el botón análisis de datos. Si ustedes no tienen activado el complemento de análisis de datos, lo tienen que activar. ¿Cómo lo activan? Bueno, pues se van aquí a esta sección de ayuda, hacen clic y automáticamente aparece primerito complementos. Si no les da, ustedes pónganle, escríbanle ahí complementos y denle clic. Esperamos a que cargue y vean, yo tengo activado aquí en este cuadro la casilla para herramientas para análisis. Si ustedes no la tienen activada, pues entonces actívenla y denle a aceptar. Haciendo esto ya es garantía que cuando vayan a la pestaña de datos, aquí hasta casi al final del lado derecho arriba está esta parte que dice análisis de datos. Vamos a hacer clic aquí y esperamos a que abra un cuadro de diálogo. Y bueno, aquí tenemos este cuadro de diálogo. Vamos a buscar la parte de coeficiente de correlación para que tengamos la matriz de correlaciones. Ya que lo seleccionamos, damos aceptar y aparece este otro cuadro. Vamos a hacer clic en este pequeño cuadrito que parece como una flecha hacia arriba y vamos a dar el rango de entrada para que nos dé la matriz de correlaciones. Nos aparece este pequeño cuadrito y bueno, vamos a hacer clic desde la celda C1 sin soltar con el botón izquierdo del mouse. Arrastramos este puntero, estamos seleccionando hasta la celda G10. Soltamos y damos Enter. Y bueno, todos estos datos van a estar agrupados por columnas. Aquí lo dejamos así. Los rótulos están en la primera fila. Vamos a activar esta casilla y que los resultados de este análisis nos lo ponga en una hoja nueva. Damos aceptar. Esperamos a que cargue y ya tenemos aquí el análisis de Excel. Tenemos la matriz de correlaciones. Vamos a hacer más anchas las columnas para que podamos ver mejor los números. Vemos aquí la forma en cómo están relacionadas las variables. Primero vamos a analizar la columna B, que nos dice cuál es la correlación de las ventas con cada una de las variables independientes, activo, pasivo, patrimonio y número de empleados. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? Bueno, es un número entre -1 y 1 que nos va a medir la dependencia lineal entre dos variables aleatorias cualitativas. Es decir, aquí podemos ver cuál es la correlación entre las ventas y el activo. Sería 0.66. Entre más cercano esté a 1, significa que la dependencia lineal es más fuerte. Aquí esta variable de activo y ventas, pues parece que no tienen una relación
no tienen una dependencia lineal muy fuerte, pero el pasivo y las ventas, pues parece que sí, un poco más, con 0,74. El patrimonio, su dependencia lineal es muy débil, además de tener una correlación negativa. Y el número de empleados, pues una correlación más o menos con la variable de las ventas. Aquí el pasivo es la variable que tiene mayor correlación con las ventas, tiene una mayor dependencia lineal con ventas, y así es como interpretaríamos esta primera columna. Con la siguiente columna estamos checando cuál es la correlación entre el activo y las demás variables independientes. Activo con pasivo, vemos que tiene una correlación muy fuerte, es 0,95, casi llegando al 1. Patrimonio tiene una correlación muy débil con el activo, lo mismo que número de empleados. En la siguiente columna, el pasivo está correlacionado de manera débil con el patrimonio, además de tener una correlación negativa. Y el número de empleados está correlacionado también con el pasivo de manera débil. La siguiente columna es la de patrimonio y nada más nos faltaría hacer el análisis de correlación de patrimonio y número de empleados. Y bueno, esta correlación pues es muy débil, es casi llegando a cero. De este análisis que acabamos de hacer, si queremos tener una ecuación de regresión lineal múltiple y queremos tener el mejor modelo sin incluir a todas las variables independientes, lo que tenemos que hacer es dejar la variable que tenga la mayor correlación, que esa sería pasivo con 0,74. Y vamos a eliminar las variables que tengan un coeficiente de correlación de Pearson entre menos 0,5 y 0,5. Con ese criterio pues vamos a eliminar patrimonio. Ahora de las variables independientes, las que están fuertemente correlacionadas, pues nada más son dos, son la de activo y pasivo. De estas dos tenemos que eliminar una. ¿Cuál vamos a eliminar? Bueno, pues vamos a eliminar aquella que tenga una correlación menor con la variable ventas. Esa sería la variable del activo. ¿Por qué vamos a eliminar esta variable del activo? Porque cuando tenemos una correlación fuerte entre variables independientes, estamos diciendo que tenemos una alta dependencia lineal y esto nos puede crear conflictos de multicolinealidad. Nos regresamos a la hoja donde tenemos los datos y vamos a hacer la ecuación de regresión lineal múltiple, donde ventas va a ser la variable dependiente y vamos a agregar como variables independientes al pasivo y al número de empleados. Pero así como están, no lo vamos a poder hacer porque Excel, no sé por qué tiene este inconveniente de que las variables que son las independientes deben estar adyacentes en columnas. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta columna del pasivo. Hago clic sobre la letra E mayúscula, sobre la columna E, y después control X, y la voy a pegar en la columna H. Aquí simple y sencillamente doy Enter. Y ya están adyacentes estas dos variables, número de empleados y pasivo. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez venir a la pestaña de datos y al botón de análisis de datos. Y ahora vamos a buscar la función que se llama regresión. Hacemos clic y aceptar. En el rango Y de entrada vamos a hacer clic en esta flechita hacia arriba. Vamos a seleccionar la variable dependiente que sería las ventas, haciendo clic con el puntero del mouse sin soltar el botón izquierdo. Arrastramos desde la celda C1 hasta la celda C10 y damos Enter. Ahora para el rango de entradas X vamos a hacer clic en este botón que parece flechita para arriba y vamos a seleccionar
desde donde dice número de empleados, que está en la celda G1, hasta la celda H10. Soltamos, damos Enter. Vamos a marcar aquí que nos ponga los rótulos, que el análisis lo haga en una hoja nueva. Si gustan, que nos ponga los residuos y nada más. Damos a aceptar. Y ya tenemos aquí el análisis de Excel. Entonces vamos a hacer más anchas las columnas haciendo doble clic entre columna y columna. Ahora vamos a hacer el análisis de la ecuación de regresión. Primero el coeficiente de determinación R cuadrada. Vemos que es del 75% y el coeficiente de determinación de regresión múltiple R cuadrada acostado es el 66.92%. Estos dos coeficientes, acuérdense que nos están diciendo la proporción de variabilidad de la variable dependiente, que en este caso son las ventas, explicadas por las demás variables independientes, que en este caso intervinieron nada más el número de empleados y el pasivo. También nos dice este análisis que hubo 9 observaciones que corresponden a los 9 renglones, a los 9 registros que tenemos en nuestra base de datos. En el análisis de varianza vamos a evaluar nuestra ecuación de regresión. Nos vamos al valor crítico de F, que corresponde al valor P en Minitab. Y bueno, lo tenemos que comparar con un nivel de significación de 0.05, que es el nivel de significación del 5%. Y vemos que este valor crítico F es menor que 0.05. En este caso, estamos diciendo que la variable dependiente ventas tiene una relación lineal con alguna de las variables independientes implicadas. Tiene relación lineal con el número de empleados o bien con el pasivo. ¿Con qué variable es la que tiene esta relación lineal? Bueno, pues vamos a el análisis de coeficientes y aquí vamos viendo variable por variable el número de empleados. Nos vamos aquí a donde dice probabilidad, que corresponde al valor P, y lo comparamos también con el nivel de significación de 5%, que sería 0.05. Como es una prueba bilateral, pues lo dividimos entre 2. Entonces comparamos 0.07 con 0.025. Vemos que 0.07 es mayor que 0.025, entonces estamos diciendo que la variable número de empleados no contribuye significativamente a el poder explicativo del modelo. Y la variable pasivo vemos que tiene un valor de probabilidad de 0.014. Este valor comparado con 0.025 es menor. Entonces podemos decir que con un nivel de significación del 5%, la variable pasivo contribuye significativamente a el poder explicativo del modelo. Entonces, con esta regresión por pasos, con el método de eliminación posterior o hacia atrás, vemos que debemos eliminar una variable más y es la que no contribuye significativamente al poder explicativo del modelo, que es la variable número de empleados. Tenemos que volver a hacer este análisis, pero únicamente con la variable pasivo como variable independiente. Entonces vamos una vez más a la hoja en donde tenemos nuestra base de datos. Estamos en la pestaña Datos
en el botón Análisis de datos. Otra vez es la función regresión. La seleccionamos y damos Aceptar. Aquí el rango Y de entrada está bien. Es el mismo que teníamos en el análisis pasado. Pero ahora vamos a cambiar aquí el rango X de entrada. Aquí hay dos maneras de hacerlo, o lo hacemos con el botón aquí, o nada más cambiamos la letra aquí G por la letra H. Y ya estamos diciendo que estamos seleccionando desde la celda H1 hasta la celda H10. Aquí le vamos a dejar igual los rótulos, que nos presente este análisis de Excel en una hoja nueva, que nos dé los residuales y ya con eso damos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos el nuevo análisis. Vamos a hacer más anchas las columnas. Y empezamos nuestro análisis. El coeficiente de determinación múltiple R cuadrada es 0.56. Estamos observando que hay una disminución. También con el coeficiente de determinación ajustado, que es 0.49. Pero esto es normal. Con este método de eliminación hacia atrás, lo que va a estar pasando es eso, que cada vez que quitemos variables, estos coeficientes van a ir disminuyendo. Pero bueno, es el precio que hay que pagar. En el análisis de varianza, cuando evaluamos la ecuación de regresión, acuérdense que es con la prueba F de Fisher. Vemos aquí un valor crítico de F que es igual a 0.020. Este lo comparamos con el nivel de significación, que es 5%. Vemos que es más chico este valor crítico de F. Entonces, con este nivel de significación del 5%, estamos diciendo que existe una relación lineal entre las ventas y la única variable independiente que intervino en este análisis, que esa es pasivo. Si analizamos el coeficiente del pasivo, esto se hace con una prueba TED-Student. Y bueno, vemos el valor de probabilidad, que es 0.020, con un nivel de significación del 5%. Recuerden que para esta prueba T de Student es una prueba bilateral, entonces el nivel de significación se divide entre 2. Con el 5% pues correspondería a 0.025. Vemos que este valor de probabilidad es más pequeño que 0.025. Entonces, aquí estamos diciendo que la variable pasivo contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. Es decir, encontramos la ecuación de regresión lineal múltiple, que es el mejor modelo. Y una ecuación que originalmente tendría 4 variables independientes, ahora solamente tiene una. Por cierto, ¿cuál sería la ecuación? Bueno, Excel no nos dice exactamente cuál es la ecuación, pero la podemos obtener con esta parte que dice coeficientes. La ecuación sería: las ventas debe ser igual a 106.008.5342 más 0.560767501 por el pasivo. Otra cosa que podemos ver es el análisis de residuales, que aparece a partir del renglón 22 hacia abajo. Y bueno, aquí en esta parte de los residuales, lo único que podemos analizar más o menos rápido es cuál es el residuo más positivo y cuál es el residuo más negativo. Vamos a comparar los positivos: 331.260, 198.000, 189.000, 24.000, 29.000. El más positivo es el primero, 331.260. Este es el residuo más grande en los
residuos positivos. Y de los residuos más negativos, veamos, menos 125.000, menos 96.000, menos 12.239, pero ninguno le gana a menos 538.000. El residuo más negativo es menos 538.000. Aquí estamos viendo que de las observaciones que tenemos, los residuos más positivos es el que corresponde a la observación número 1 y el residuo más negativo es la que corresponde a la observación número 9. Otra cosa que podemos hacer aquí con los residuos es seleccionarlos y después nos vamos a la pestaña Insertar y podemos poner un gráfico de dispersión o un gráfico de líneas o de áreas. Vamos a poner este gráfico de líneas o de áreas y vamos a poner esta línea con marcadores. Y ya tenemos los residuos conforme fueron apareciendo. Este corresponde a el primer registro, este al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, etcétera. Y bueno, el análisis que hicimos con los números de los residuos también lo podemos ver aquí gráficamente. Aquí pasa la línea horizontal, aquí pasa el residuo 0 y vemos que el más positivo es este de aquí, que corresponde al primero de la serie, y el más negativo es este de acá, que corresponde al noveno de la serie. También vemos que los residuos más cercanos a 0 son estos: el registro número 6, el número 7 y el más cercano es el número 8. Damos Escape a la gráfica, siguen seleccionados estos datos de los residuos. Vamos a insertar otro tipo de gráfica y la gráfica que vamos a insertar es esta, la que dice gráfico de estadística. Y el primerito, histograma. Y bueno, ahora tenemos un histograma. Este histograma, pues vemos que los residuos nos los agrupó en 3 clases, en 3 intervalos. Me imagino que es porque nuestra muestra es pequeña, solamente de 9 observaciones. Si tuviéramos más, tal vez nos ponga más intervalos. Y bueno, vemos que aquí empieza los residuos a subir, llega a un tope y luego empieza a bajar. A este comportamiento se le llama comportamiento normal. He creado una nueva hoja y en esta hoja he copiado y pegado las variables pasivo y ventas. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque al final de cuentas nuestra ecuación de regresión lineal múltiple se redujo a una variable dependiente con una variable independiente. Entonces vamos a aplicar el conocimiento que ya sabemos para este tipo de combinación de variables. Entonces vamos a seleccionar toda la columna del pasivo y toda la columna de ventas. Observen que primero puse en la columna A al pasivo y en la columna B a las ventas. ¿Esto para qué? Bueno, para que ahorita que hagamos una gráfica de dispersión, pues tome a la variable pasivo como la X y a las ventas como la variable Y. Entonces vamos a la pestaña Insertar y aquí nos vamos al gráfico, Insertar gráfico de dispersión. Hacemos clic en el primero. Y vean, estamos graficando a las ventas en el eje Y en el eje X debemos tener a el pasivo. Posicionamos el puntero del mouse sobre alguno de estos puntos, por ejemplo este que está aquí. Y vean, el punto corresponde a 540.657.4 en las X. Entonces recuerden que la X era el pasivo, vamos a ver si lo encontramos. 540.657.4 corresponde a este valor que está aquí, a el de la observación número 2. Entonces nuestra gráfica de dispersión está bien.
Entonces vamos a agregarle aquí elementos de gráfico que nos dé la línea de tendencia y que nos dé más opciones, a ver qué es lo que abre. Y que nos ponga, vamos a hacerle más abajo, que nos ponga la ecuación en el gráfico. Y igual a punto 5608x más 106.009. La misma que habíamos explicado con los coeficientes de la hoja número 4.